Bueno, ya para terminar, en este momento el profesor Luis Miguel Robles Gil, le damos la más cordial bienvenida. Bien, inicio señalando que en realidad si no tenemos una visión amplia, espacialmente, o sea, visto regionalmente, así como temporalmente, no podríamos entender la dimensión que significa el impacto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nosotros no vamos a entender eso porque, digamos, se ha estado manejando todo esto en diferentes aristas, todo desarticulado, todo por separado. Los debates y las discusiones de suelos, los debates y las discusiones de aeronáutica, pero la cuestión hidrológica, pero no estamos viendo toda la problemática desde ese punto de vista. Quiero hacer una pequeña introducción de lo que sería visualizar el tiempo ampliamente para entender esta situación y poder valorar, en todo caso, lo que es lo que vamos a perder o a ganar, ¿sí? Nuestro planeta se formó hace 4.600 millones de años, en números redondos, y desde entonces ha tenido un proceso de reasentamiento gravitacional en donde los elementos más abundantes y pesados llegaron al núcleo de la Tierra y entre ellos trazas menores de elementos radiactivos. Esos elementos radiactivos en su decaimiento generan un enorme calor que la Tierra no tendría sin la existencia de estos elementos radiactivos. Por decirlo así, la Luna o Marte están muertos geológicamente. La Tierra está viva. Y eso hace que el calor interno de la Tierra genere movimientos de convección, de manera que van a afectar todo lo exterior. Y en ese sentido, la siguiente, por favor. Se me está distrayendo. En ese sentido, la corteza de los fondos marinos, la corteza oceánica, es la más delgada. Entonces, ante los movimientos de convección internos, lo que ocurre es que se rompe esta corteza y sucede generalmente en los fondos marinos, pero también sucede en zonas terrestres, tales como el estado de California y Baja California con la falla de San Andrés, o la Gran Falla de África, o aquello que se empezó a separar hace millones de años, hace unos 10 millones de años, que es lo que está formando el Mar Rojo, porque la Tierra empezó a tener una ruptura por dos movimientos encontrados de convección. Es como la olla en la estufa o en la parrilla, se calienta, se dilata el agua, sube y entonces empieza a girar. Cuando decimos ya está hirviendo, esto está dando vueltas hecho la raya. Bueno, este movimiento en una forma muy lenta y moviendo masas de millones de kilómetros cúbicos de fondo, rompe la corteza oceánica y eso ocurrió precisamente en todo el medio del fondo del Océano Atlántico, que no existía. Es decir, esta parte de Sudamérica estaba aquí y esta parte de África estaba aquí. Se empezó a separar. Primero, hace unos 200 millones de años, se empieza a separar el Océano Atlántico Norte, lo que va a ser el Océano Atlántico, y luego, unos pocos millones de años más tarde, se empieza a separar el sur. ¿Con esto qué quiero decir? Que ahí empieza la construcción del territorio nacional, del territorio que hoy ocupa en nuestro planeta, nuestro llamado México. Al irse separando, esto va haciendo que América vaya derivando hacia lo que es el fondo del Pacífico, vaya cabalgando arriba del fondo del Pacífico, de esta manera. Y si ven, todo el frente de América está arrugado, está plegado y tiene una gran cantidad de volcanes,
los Andes, ¿no? La cordillera de Centroamérica, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre Occidental, la Rocallosa, las cascadas, ¿no? Todo esto. Y la Sierra Madre Oriental también, por acá, de plegamiento. Esto se está formando, pero esto era fondo marino. Toda esta parte de México es uno de los territorios más jóvenes de nuestro planeta y se ha ido, al irse chocando con el fondo del Pacífico, se va arrugando, va subiendo, y esto es lo que está remontando ya sobre el nivel del mar desde hace millones de años. Y genera fricción misma que genera, se funde el material y llega a las famosas cámaras magmáticas que con mucha presión van rompiendo la corteza y forman los volcanes, las erupciones volcánicas. También la actividad sísmica se puede formar generalmente cerca de esta fricción, pero puede ser aquí, un sismo puede ser en cualquier punto, ¿sí? En cualquier punto, pero la enorme mayoría coinciden con esta zona donde ocurre esta fricción. Visto de otra manera, un movimiento de convección de este orden hace que la placa de Cocos, la pequeña placa de Cocos, incida y se meta debajo de Guerrero, de Michoacán, de Jalisco, de Colima o de Oaxaca o Chiapas, ¿sí? Y se está metiendo así y se forma, digamos, se mete en una fosa profunda de subducción, se va metiendo ahí debajo el material. Y eso es gracias pues a los sismos y a los volcanes que se ha construido el territorio mexicano. Para visualizar esa placa de Cocos, aquí tenemos los límites, está saliendo material por un movimiento de convección abajo que se hunde debajo de Centroamérica y de México, del sur de México. Esto es lo que está sacando todo esto hacia arriba. Entonces, y aquí vemos la flecha. Claro, esto no se mete parejo, se va metiendo por pequeños segmentos y eso va generando los diferentes sismos en diferentes lugares, desde Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guatemala, Salvador, en fin, hasta Costa Rica. De tal manera que hoy tenemos, por ejemplo, diferentes colores, un mosaico de colores para la República Mexicana que hablan de diferentes tiempos en los que se formaron estos suelos y que emergieron también del fondo marino. Siendo el eje neovolcánico, todo esto azul, la cobertura más reciente dentro del territorio nacional. Es decir, esta cobertura se ha formado a lo largo de unos 1.200 kilómetros de extensión, con unos 8.000 volcanes, de los cuales 3.000 todavía tienen cráter, lo que significa que no ha pasado el tiempo suficiente para erosionarlos y deshacer estos conos tan claros que podemos ver aquí en el eje neovolcánico. Y justamente aquí, en la parte central, se empieza a formar la Cuenca de México. La Cuenca de México se empieza a formar con la Sierra de Tezontlalpan, esta Sierra de Tezontlalpan se empezó a formar por ahí un poco hace más de 20 millones de años. Lo siguiente fue la Sierra de Pachuca, con la Sierra de las Pitayas y del Tepoztlán, la Sierra de Tepoztlán y la Sierra de Guadalupe, hace unos 20 millones de años. Y ya después se formó la Sierra de las Cruces y Monte Alto, y la Sierra Nevada, donde está el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Telapón y el Tlaloc. Esta Sierra Nevada y esto, cuando ya se formaron, y también estas sierras, las aguas drenaban entonces hacia Morelos, hacia el lado sur. Sin embargo, ocurre que se va a cerrar esta, y muy recientemente, en tiempo geológico hablando, quiero decir, se cierra con la formación de la Sierra Chichinautzin. La formación de la Sierra Chichinautzin tiene digamos, la parte más antigua de esto es precisamente la Ajusco. La formación Ajusco, que es son como varios volcanes muy erosionados, que se empieza a formar en esta parte hace unos 800.000 años, números redondos. ¿Sí? Con él, más o menos alrededor, entre Tlalpan
y Cuernavaca, o Xochimilco y Yautepec, se forman alrededor de 200 volcanes en este, y un poco más con aquellos que fueron a dar hasta Malinalco, del otro lado de la Sierra de las Cruces. Contemporánea la Sierra de Santa Catarina, el Cerro de la Estrella, el Peñón del Marqués, el Peñón de los Baños y toda la formación geológica de Tulancingo, volcánica. Y también el Cerro Gordo, donde al pie está Teotihuacán. ¿Sí? Esto ocurre a lo largo de unos 25 millones de años, todo este proceso de historia. Cuando se cierra la cuenca con la formación del Chichinauhzi, entonces el agua ya no tiene salida hacia Morelos, y se vuelve cerrada la cuenca, y aquí vemos algunos de esos 200 volcanes que les digo que hay entre el Valle de México y Morelos, ¿sí? Todos estos puntos son todos volcanes formados en los últimos 800,000 años. Tan solo hace poco menos de 2,000 años se formó el volcán Xitle, aquí en esta parte. El Xitle y el Xitontli. Pero todos estos volcanes se fueron formando en tiempos diferentes durante 800,000 años. Se cierra la cuenca y entonces desde hace miles de años, pocos, no serían alrededor de unos más que 30,000 años más o menos que quedó cerrada la cuenca, y se forma un paraíso lacustre maravilloso, ¿sí? Desde lo que sería Zumpango, Xaltocán, San Cristóbal, Texcoco, Laguna de México, Xochimilco y Chalco. Todo lo que está en blanco. Había hasta 90 kilómetros de extensión en ese gran espejo lacustre. ¿Sí? Esto porque se cierra la formación Chichinauhzi, y entonces se vuelve una cuenca cerrada todo ello, y apenas hace unos 22,000 años tenemos los vestigios más antiguos que se han encontrado. Hasta ahorita posiblemente pudiera haber algo más antes, pero 22,000 años de que se demuestra la presencia humana en este paraíso lacustre. Y años más recientes, o sea, hace unos 5,000 años, a partir de nuestra era, de 2000 de nuestra era y 3000 antes de nuestra era, veríamos cómo ya había pueblos con agricultura de regadío, una armonía en relación al aprovechamiento de estos recursos, desde el lago, la pesca, ¿no? La recolección de frutos, semillas, la utilización de materiales de construcción, la cacería. Todo esto fue parte de esa relación armónica que tenían nuestros pueblos ancestrales aquí en lo que llamamos el sur de la Cuenca de México. ¿Sí? Ocurre que más adelante pues ya se llega a un avance cultural importantísimo, y se empiezan a construir ya huellas que hoy vemos como sería la primera y más antigua, la pirámide de Cuicuilco, ¿sí? Que fue prácticamente casi sepultada por el último derrame, por los últimos derrames lábicos que formó el volcán Xitle, pero uno de ellos afectó directamente a Cuicuilco, y bueno, de aquí la población que vivió las erupciones del volcán Xitle, se fueron hacia el norte, hacia la zona de Teotihuacán, que llegó a tener hasta más de 200,000 habitantes. Pero en fin, regresan, se posicionan está un poco desafocado. ¿Alguien me podría ayudar a mover la perillita que está junto al lente? ¿Sí? Hay una perilla redonda del lado derecho de la lente. Acá adelante, hasta adelante del proyector. Una perilla. Ahí está. ¿Un poquito más? Ahí está más o menos. Ahí está. Bueno, ese paraíso lacustre pues empezó a cambiar, porque en realidad son cuerpos de agua someros, no son profundos. Los cuerpos de agua superficial que había en este paraíso lacustre, hablamos de que son someros. Empezó a haber deposición de cenizas volcánicas de las múltiples erupciones del volcán Popocatépetl, y también pues eso va reduciendo. De cualquier manera, un lago no tiene una vida eterna,
siempre tienen una vida limitada y llegan hasta ahí. Se llega a la primera invasión a este paraíso lacustre, invasión que viene desde las tierras del Aztlán y que son los aztecas que llegan a esta parte. Y bueno, todos los pueblos que había antes, los tepanecas, los cuicuilcas, en fin, reciben a esta, y bueno, de alguna manera pues se empieza a someter a estos pueblos, ¿sí? Pero se llega a cosas importantísimas. A algo así como más de 20 kilómetros de extensión del sistema chinampero en el sur. Había un sistema chinampero alrededor de Tenochtitlan y había obras magníficas que hizo Nezahualcóyotl, ¿sí? Como fue separar las aguas dulces de las aguas salobres, y de esa manera podemos ver diques y que fueron para controlar la administración del agua de una manera genial, ¿sí? En donde se controló a las inundaciones. Sin embargo, llegan los españoles, meten su cerco militar, ¿sí? Y toman Tenochtitlan y toman el poder de todo esto. A partir de ahí cambia la relación con la naturaleza radicalmente, ¿sí? Empiezan a hacer rellenos, a ganarle espacio al agua, o sea, empezar a rellenar e ir perdiendo espacio en este paraíso lacustre, de manera que, pues a través de los años, si esto ocurre en 1521, esa era la distribución de Zumpango, Xaltocan, San Cristóbal, Texcoco, Laguna de México, todavía rodeando a Tenochtitlan, Xochimilco y Chalco. Para finales del siglo XIX, 1890, estos ya eran los cuerpos, ya había cambiado, se iban reduciendo. Para 1970, cuando se tiene el primer mundial de fútbol en México, todavía había más de unas 3.500 hectáreas en la zona de Xochimilco como cuerpo de agua. También los humedales de Chalco, Tláhuac. Y estos eran los cuerpos que quedaban de Texcoco. Aquí aparece esto en café, que fue lo que a través de bombear agua y dragar, etcétera, se llenó después para hacer el lago Nahuorcarrillo. Aquí el caracol de Texcoco, y esto quedaba de Xaltocán y esto de Zumpango. Esto es 1970. Paso unas fotitos antes de 1953, el año en que yo empecé a darle vueltas al sol, ¿sí? Y en 1953 estas fotos magníficas de Texcoco. Y todavía a mediados de los 70 seguíamos teniendo una porción importante de estos paisajes. Estas fotos las tomó el piloto Agustín Gutiérrez Peláez, ¿sí? Que es papá del arquitecto que me acompaña aquí hoy en la plática, el arquitecto Juan Gutiérrez, que también es piloto aviador y que por ahí al final menciona una propuesta muy interesante que traemos, ¿sí? Vean ustedes, o sea, era lago todo esto. Bueno, finalmente quedan algunos puntos intermitentes según las lluvias, igual que el caso de los humedales de Tláhuac y de Xochimilco, que esto aquí visto en grande, este sería el parque ecológico de Xochimilco, estos los humedales de Tláhuac, que se redujeron a cerca de la mitad porque avanzó para el Estado de México, llegó hasta los límites de lo que entonces es Distrito Federal todavía, y con el asentamiento Chalco Solidaridad, ¿sí? Quedando entonces para el año 2000 nada más estos cuerpos de agua, ¿sí? Y hoy esto último de cuerpos de agua pues se va a encargar el nuevo aeropuerto internacional de acabar de dar la estocada final, ¿sí? Esto es lo que va a desaparecer. Entonces ya vieron, estamos hablando de millones de años de la formación de la Cuenca de México, ¿no? De miles de años de asentamientos y de cultura alrededor de este paraíso lacustre, y hoy se le va a dar la estocada final, o se pretende pues con la imposición del proyecto del nuevo aeropuerto.
con ya la construcción del nuevo aeropuerto internacional. En ese tiempo, bueno, este es el límite del Distrito Federal, el cual oficialmente nada más existe de 1906 para acá, que ahora ya ni se llama Distrito Federal, ¿sí? Ciudad de México. Es muy confuso esto porque la Ciudad de México como tal, pues también es conurbada con el Estado de México. Bueno, esto era 1524, Tenochtitlan y algunos pueblitos. Para el año 1700 el crecimiento de la mancha urbana. Para el año 1800, para el año 1900, 1940, 1980, 1990. O sea, esto es lo que ha estado pasando. Bien. Esto es importante que lo visualicen porque el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México tiene directas implicaciones con el futuro cambio de estos mapas. ¿Sí? Aquí tenemos el año 2000, una ciudad que ha desaparecido todos los cuerpos de agua, que hoy la está deshidratando desde abajo para poderse sostener en términos de consumo de agua necesario para la población, para la industria. La agricultura también utiliza agua. Bueno, y entonces ahora, como la ciudad llega hasta este punto, bueno, pues lo que queda, estas partes, estos cuerpos de agua, van a tener que desaparecer si se quiere tener un aeropuerto ahí. Mentira que vamos a tener el aeropuerto en una isla en medio de un gran cuerpo lacustre. Esto no es cierto y no es posible. Ya vieron lo que planteó aquí el capitán piloto antes, que nos antecedió, pues que sobre los accidentes aéreos que ocurren. En 1995 se hizo un estudio del Instituto de Ingeniería de la UNAM con una consultora que se llama Asesores del Medio Ambiente, SADCB. En septiembre de 95 se hace un estudio, preestudio más bien de factibilidad ambiental de sitios para el desarrollo del sistema aeroportuario metropolitano. Ese sistema incluyó varias opciones, tomando en cuenta la existencia de Toluca, la existencia de Santa Lucía, la de Puebla, ¿sí? Se plantea dos opciones para Texcoco, Texcoco ampliación y Texcoco centro. Y aquí el lugar del aeropuerto internacional de Benito Juárez, el existente. Bueno, entonces también se plantea el de Tizayuca, en Hidalgo. Y entonces la disyuntiva era, en un momento dado, si era Tizayuca o Texcoco. ¿Sí? Tizayuca o Texcoco. Cuando vemos el resultado de este estudio, de este preestudio de factibilidad ambiental, resulta que tanto Texcoco ampliación como Texcoco centro, que Texcoco centro es el que ahora se está retomando, no tienen viabilidad para mitigación, ¿sí? Desde el punto de vista biótico, flora, fauna, desde el punto de vista ambiental y ecológico. Es decir, no hay, el plan de rescate a través de medidas de mitigación no es viable, ¿sí?, para ninguno de los dos puntos de Texcoco. Acaba concluyendo el estudio que situaba a Hidalgo en primer lugar por presentar el menor número de impactos adversos significativos. Como una segunda opción, Puebla. Como una tercera opción, los sitios de Santa Lucía y Toluca se consideraron aceptables. Y por último, los sitios Texcoco ampliación y Texcoco centro se consideró no viables para llevar a cabo las obras del aeropuerto complementario para el sistema metropolitano. Esto quiere decir, ya desde 1995, este estudio realizado con un enfoque multidisciplinario ya señalaba que no era posible, que no era viable esta situación. Sin embargo, en el año 2001, con la administración de Fox, resulta que se retoma Texcoco Centro como la opción de un aeropuerto cuando ya se había, cuando estaba toda esta discusión, que si Tizayuca o Texcoco, y
Para ambos proyectos se requería ocupar tierras ejidales. ¿Sí? Bueno, tantito, ¿no? Ahí, a ver si... quiero mencionar que todas estas son tablas agrícolas pertenecientes al pueblo de San Salvador Atenco y otros más alrededores, y que el proyecto se plantea aquí por encima de eso, con una orientación que estaba mucho mejor porque estaba en el sentido más cercano a la orientación de los vientos, ¿sí? Y resulta que es claro que con esto de que requerían tierras ejidales, perdón, ahora sí, vámonos. Sí. Ahí aguánteme. Sí recuerda el compañero aquí de Atenco que estuvieron hostigando y amedrentando y fuertemente presionando para poder hacerse del salado, del predio del salado. Así es. Sí, y denuncian hostigamiento, pues, que las autoridades para que abandonen 1024 hectáreas los ejidatarios. O sea, ni siquiera con permiso, es de causa de utilidad pública, ahí va del pago. No, abandonen 1024 hectáreas. Ese era el primer mensaje, ¿sí? Desde luego que aquí esto denunciaban directamente al exgobernador aquel Arturo Montiel Rojas, ¿sí? Hablamos de 2001. Y hablaba de desalojar a la gente de El Salado. Este era uno de tantos predios que requerían para el proyecto del aeropuerto en Texcoco Centro, ¿sí? Sin embargo, vemos aquí, por ejemplo, que hacen una pregunta: ¿por qué su estado es la mejor opción para construir el aeropuerto alterno de la Ciudad de México? Contesta el gobernador de Hidalgo y dice, será un nuevo polo de desarrollo, Tizayuca. Y contesta el gobernador del Estado de México, dice, porque es un proyecto ambiental. O sea, Texcoco, un proyecto ambiental, que va a sepultar y va a desaparecer toda la posibilidad de poder recuperar lo que fue la naturaleza en el lugar. Y hay un claro rechazo de los campesinos de Atenco a las obras del aeropuerto. También hubo una posición del gobierno de la ciudad del Distrito Federal entonces, donde estuvimos interviniendo en las pláticas, en los foros, en la Asamblea Legislativa, en diferentes secretarías que se estuvieron y tuvieron una posición en contra del aeropuerto en Texcoco. Pero fundamentalmente el rechazo de los campesinos hace que finalmente en el año 2002 se cancele el aeropuerto en Texcoco. Se cancela, muy bien. 2002. Pasan 12 años más y en 2014, este era el proyecto en 2002, y a lo que voy es lo siguiente. En 2014 anuncia Peña Nieto la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Entonces, tuvieron que girar las pistas de este modo porque los ejidatarios y el esfuerzo enorme, muy importante que han hecho en Atenco y que realmente es admirable la dignidad que mantienen en ese sentido para defender su patrimonio territorial y cultural. En ese sentido, pues tuvieron que girar las pistas de este modo. Y estas pistas giradas de este modo se encuentran directamente en el embalse de Nabor Carrillo, y por lo tanto el riesgo aviar directo que hay, porque la distancia que hay entre las pistas y esto, pues es no más de 5 kilómetros, 4, 3 o 2 kilómetros en el caso de la pista larga, ¿sí? Que queda ahora orientada de esta manera y que queda en riesgo permanente de vientos cruzados, porque resulta que este aeropuerto, como pueden ver, quedaría en este sentido,
hacia Nabor Carrillo casi directamente, mientras que el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Santa Lucía están en otra orientación que tiene que ver con los vientos. Siempre se tiene que despegar contra el viento y se tiene que aterrizar contra el viento, ¿sí? No con viento de cola para poder despegar o aterrizar. Entonces esa es una premisa fundamental. Estaba yo en el mismo foro que Rosa y estábamos Rosa Oldavia. Estábamos en el foro de arquitectura hace 2 días y resulta que el representante que fue ahí por parte del grupo aeropuertario, cuando le cuestionamos esta situación, dice que Mitre dijo que era más favorable tener las pistas orientadas de norte a sur que como las tiene Santa Lucía o las tiene el aeropuerto actual. Error craso, grave. Eso, si eso lo dijo, bueno, pues quién sabe qué tan metido está en el negocio este. Exactamente. Bueno, pues ese es un punto. El otro punto es que miren todas las zonas inundables del polígono que ocupa el proyecto del nuevo aeropuerto de 4.300, 4.400 hectáreas en suelos salinosódicos y altamente inundables. Este es donde va a estar las pistas. Este es el caracol de Texcoco que ahora está desapareciendo, ¿sí? El caracol de Texcoco, más bien, proyecto desaparecido que podría y era altamente productivo en el sentido de la sosa cáustica, el alga de espirulina, la artemia salina, que eran proyectos importantes, pues desaparece. Esta foto la tomé y luego la ocupé para un artículo que por ahí lo vamos a comentar. Entonces, esto desaparece. Evidentemente, y como lo señala la bióloga Patricia Escalante del Instituto de Biología de la UNAM, que pues ya de 2016 a la fecha se nota, hay una notoria disminución del cuerpo del embalse del lago Nabor Carrillo, ¿sí? Este era el otro embalse que estábamos viendo cuando lo proyectó el ingeniero, ¿sí? Pero no era el Nabor Carrillo, porque este sí lleva todo lo que es el asentamiento de Catepec, ¿sí? Aragón, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Estas son las áreas que están ahí al borde de todo lo que es la zona federal, conteniendo a la ciudad hasta ese momento. Bueno, impacto importante. Desde hace años ya se viene entubando para el aprovechamiento de los escurrimientos de la Sierra Nevada en la parte sur, es decir, del Parque Nacional Iztapopo, ¿sí? La siguiente acá ¿no pasa? A ver, ¿cómo no pasa? Un segundo. Bueno. Ahí está. Ahí está. Bueno, como pueden ver en la imagen de la izquierda, tenemos los escurrimientos y luego las obras hidráulicas donde se hacen aprovechamientos. En las letras en color negro son los sistemas de entubamiento y los rojos son sistemas de pozos en la misma área. Estos pozos y sistemas de aprovechamiento. Bueno, si nosotros vemos lo que va a pasar con el nuevo proyecto del aeropuerto y la aerotrópolis, es que las diferentes cuencas que bajan de la Sierra Nevada, ahora sí diríamos, parte del Popo, parte del Iztaccíhuatl, lo que sería también el Telapón y el Tlaloc, son escurrimientos que alimentaban el vaso de Texcoco. Pues se van a entubar para hacer un colector aquí directo y agarrar toda esta agua, para que esa agua esa
es el agua que van a necesitar para el desarrollo de esta aerótrópolis, ¿sí? Como podemos ver, la Sierra Nevada, aquí está el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y más adelante estaría el Telapón y el Slalom. Está lleno de barrancas que se han formado a través del tiempo por el grado de pendiente y porque hay poca permeabilidad del agua. O sea, quiero decir, más bien poca permeabilidad del suelo que no permite la infiltración de manera natural, como serían los suelos basálticos de la zona sur, la Sierra de Chichinautzin. Entonces, en este caso, estas cuencas van a ser entubadas, se van a colectar las aguas y directamente le darán el aprovechamiento que se les ocurre. Más en medio de todo el proceso de privatización del agua que estamos ahorita, aunque resulta que se está en ese proceso de privatización y concesión de las fuentes de agua. Aquí me está desafocado un poquito. Este es el Parque Nacional Iztapopo, la Sierra Nevada, con una superficie... me salió mal esta. Bueno, no importa. La Sierra Nevada tiene todo esto de precipitación y este es su grado de evapotranspiración, quedando esta parte en gran mayoría en escurrimientos superficiales en esas barrancas. La Sierra de Chichinautzin tiene esto de precipitación, pero esta parte de acá, después de la evapotranspiración, quiere decir evapotranspiración real, es la función de evaporación del suelo y de la transpiración de los organismos vivos, en este caso los bosques, ¿sí? Las plantas, ¿sí? Todo lo que queda aquí, en general, la mayor parte se va en infiltración y eso está alimentando el sistema acuífero del que vivimos hoy toda la gente en la megalópolis. Ya, la Sierra de las Cruces, lo mismo. La parte que hablamos de relación, la mayor parte se va en escurrimientos, no en infiltración. ¿Esto qué quiere decir? Que la Sierra Chichinautzin tiene la más alta capacidad de infiltración, mientras que sierras como la Nevada en el Iztapopo y sierras como las Cruces tienen baja capacidad de infiltración, ¿sí? Y esto, entonces, la Sierra Chichinautzin y Santa Catarina son el verdadero alimento o el mayor alimento del sistema acuífero. No quiere decir que las Cruces y la Sierra Nevada no tengan también infiltración, pero es baja o de baja a moderada. Aquí tenemos la Sierra de las Cruces, de las Cruces con Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, todo lleno de barrancas, igual que en la Sierra del Popo, del Iztapopo, ¿sí? Estos escurrimientos desgraciadamente están tan afectados que ya nada más llegan directo ahí a el colector poniente del sistema de drenaje profundo, mientras que lo que han hecho es entubar todo yéndose hasta los ojos de agua, hasta los manantiales, lo están entubando y quiero mostrarles en una serie de fotos muy rápido cómo es que se podría ver en un futuro no muy lejos la Sierra Nevada después del entubamiento de sus escurrimientos. Mientras que por acá, antes, los escurrimientos de la Sierra Chichinautzin son cortitos, no llegan hasta abajo más que unos dos de Tlalpan y otros tres de acá de Milpalta, la mayor parte, y es aquí donde ocurre la infiltración que alimenta verdaderamente el sistema acuífero. Ahora bien, los escurrimientos en todas las barrancas de la Ciudad de México están hechos una desgracia. Y en vez de solucionar este problema, se ha dejado de esta forma, que es una amenaza además a la salud, que por ejemplo el cuarto constitucional se viola todos los días y todos los minutos, ¿sí? Cuando la gente tiene derecho a un medio ambiente sano, se está violando con toda esta cantidad de residuos, de aguas residuales, ¿sí? Y en vez de solucionar esto, lo que hacen es empezar a destruir el bosque para
empezar a entubar desde arriba el agua para que una vez que pasa por los asentamientos de las barrancas, pues no se contamine y se lleve a zonas residenciales de desarrollo como ha sido Santa Fe, entre otros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se meten las tuberías, que no son pequeñas, miren la altura de este hombre, vean las tuberías. Bueno, se va llenando de tuberías todo esto, ¿y qué es lo que ocurre? Que en el estiaje hay una pérdida considerable de los niveles de humedad, del nivel de humedad en el ecosistema, de manera que se ve ya seco todo, cuando siempre, por ejemplo, el desierto de los Leones, que es este caso, siempre había estado muy húmedo, ¿sí? Y además, los pocos respiraderos de agua en todo ese sistema de tubería, le ponen cerca y entonces la fauna terrestre no tiene acceso al agua. ¿Sí? Entonces la fauna terrestre, mamíferos, ¿verdad? Sobre todo, no tienen acceso al agua. Las aves, pues sí, volando pueden llegar al punto, pero no otros vertebrados. Y entonces, en ese sentido, la fauna no bebe de temporal, necesita agua todos los días como nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que desaparece la fauna, y desaparece la fauna en un ecosistema. Todas sus relaciones ecológicas hacen que el ecosistema vaya en declinación, aunado a la pérdida de humedad relativa de todo el ecosistema. Entonces, aquí teníamos los escurrimientos como eran antes de entubarse y ahora qué son. Y hay que esperar a las lluvias para que podamos ver medio estos escurrimientos, pero no tan cargado como esto mismo, ¿sí? En ese sentido, aquí tenemos otro. Vemos toda esta tuberías, vean qué tamaño de tuberías para llevar sistemas de agua de distribución y esto lo van a hacer aquí en La Pague, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se deseca nuestro ecosistema. La siguiente allá tantito, por favor. Ahí. Y esto hacen con el escurrimiento ahora más importante que queda en la Ciudad de México, que es el río Magdalena. El río Magdalena lo entuban ya desde sus tributarios y el gasto que lleva el río va disminuyendo, de suerte que podemos ver aquí esta comparativa, ¿sí? Antes, aún en el estiaje, vean la cantidad de agua. Esto es en tiempo de secas, el agua que escurría, y vemos ahora prácticamente secos los cauces. Estos escurrimientos superficiales están desapareciendo en los tiempos de estiaje, es decir, en las secas, ¿sí? Y hay que esperar a las lluvias para que lleven agua otra vez. ¿Qué pasa con la fauna, no? ¿Qué pasa con las plantas que se han adaptado a través de unos millones de años, que la Sierra de las Cruces es más antigua, se han adaptado a niveles de humedad importantes, ¿no? Y radicalmente en pocos años cambia esto. Eso hace más vulnerable a los bosques en términos de incendios, y la declinación de estos pues hace que el paisaje esté cambiando, que se debiliten los árboles, se puedan plagar más fácilmente, se debiliten también ante los vientos y se puedan caer, ¿sí? A esto aunado lo que va a ocurrir con los escurrimientos de la Sierra Nevada, le sumamos las 180 minas que ya se mencionaron acá, ¿sí? En donde se está perdiendo un patrimonio, primero, natural, y es un patrimonio cultural de los pueblos, ejidos, pueblos originarios, ¿sí? Pero pierde un patrimonio que nadie quiere ver, el suelo. En el mejor de los bosques, para formar 1 centímetro de suelo, se requieren alrededor de unos 120 años, en promedio 250 a 300 años. En selvas, pues mucho más años. Pero 1 centímetro de suelo se lava rápidamente cuando perdió la cobertura vegetal el monte. Estos son los problemas que va a dejar después estas minas, y que además se está afectando directamente también el patrimonio cultural nacional y el patrimonio cultural de los pueblos.
Aquí vemos, por ejemplo, el otro, el ecocidio, que ya tanto se ha hablado. Esto también escuchamos hace 2 días en el foro que se realizó en arquitectura, que la bióloga, una bióloga, Patricia Ramírez, señaló que no hay problema que desaparezcan estos cuerpos de agua, que desaparezca el lago Nabor Carrillo, porque Zumpango pues también tiene actividad y entonces como que ahí se podría recibir todo esto. Evidentemente no, hablamos de 200, desde 150, 200.000, 300.000 aves que a donde vayan después de desaparecer estos cuerpos de agua, fotos que tomé en el propio lago Nabor Carrillo, pueden ustedes ver plagado de aves, ¿sí? Y si a esto sumamos luego las aves que llegan migratorias, estamos hablando de miles, decenas de miles de aves, ¿sí? O pocas centenas de miles de aves que no pueden ir a hacer sobrecarga en otros cuerpos de agua. Cada lugar tiene su equilibrio. No podemos decir que de pronto por un proyecto que queramos hacer en Chapultepec, ¿verdad? Pues desaparecemos el bosque de Chapultepec porque todos caben en el bosque de Aragón, ¿no? O sea, eso es lo que pasa ecológicamente también acá. O sea, la capacidad de carga de este ecosistema no se puede sobrecargar en otros ecosistemas. Además, se daña todo el esquema de especies migratorias que llegan al punto y otras que siguen de largo, ¿sí? O sea, estas relaciones ecológicas, más allá de lo ambiental desde el punto de vista de los cuerpos de agua, porque podemos decir, bueno, quitamos Nabor Carrillo para que puedan despegar los aviones, pero ponemos un lago acá. No, las relaciones ecológicas son insustituibles, ¿sí? Y no vamos a poder hacer eso. Bueno, nada más para que tomen nota, hablamos de que el eje neovolcánico mexicano, de 1.200 kilómetros que señalé al inicio, resulta que en él estamos viviendo alrededor de 60 de cada 100 mexicanos, alrededor de toda esta zona, por toda la cantidad de agua y recursos naturales. Y resulta que el eje neovolcánico aporta o tiene representado el 2% de la biodiversidad mundial. Y dentro del contexto del eje neovolcánico, estamos hablando de que entre especies endémicas y raras, el píxel más importante, el más importante de esto, es la Sierra Nevada, en donde van a ser los entubamientos de los ríos, ¿sí? Esta parte y sobre todo la parte sur, donde está el volcán Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, resulta ser de los puntos con mayor riqueza dentro del contexto del eje neovolcánico, en tanto a plantas endémicas, plantas raras, y estos son los sitios de mayor importancia desde Colima o Nayarit hasta Laguna Verde, Veracruz, en donde es la Sierra Negra y el Pico de Orizaba y el Perote, la Sierra Nevada, Popo Ixtla, Tlalpan, Tlaloc, la Sierra Chichinautzin, la Sierra Las Cruces, el Nevado de Toluca y Manantlán, Jalisco. Son los puntos de mayor importancia en tanto especies endémicas. Y las especies endémicas de plantas, pues es lo más interesante y codiciado en términos de recursos genéticos, ¿sí? de diversidad biológica. Y los puntos llamados panbiogeográficos, los puntos más importantes tomando en cuenta todo esto, encontramos Sierra Las Cruces, Sierra Chichinautzin, Sierra Nevada. O sea, no estamos hablando de algo leve. Son los puntos importantes del eje neovolcánico, y el eje neovolcánico significa el 2% de la biodiversidad mundial, ¿sí? Y tan solo el mal llamado Valle de México aquí tiene más especies de plantas que cualquiera de los estados de la península de Yucatán, casi lo mismo que Durango, más que Aguascalientes, ¿sí? Y solo son significativamente más altos Oaxaca, Chiapas y lo que sería Jalisco,
Eso es lo que en conjunto sería. Luego tenemos la planicie de Texcoco en un mosaico de suelos y en un perfil tanto profundo como a lo largo o en superficie, ¿sí? En donde tenemos como una especie de club sándwich, que es el sistema de acuíferos distintos que hay abajo, ¿sí? O sea, nosotros ya agotamos el acuitardo. El acuitardo eran las aguas someras que estaban exactamente abajo del fondo lacustre. Ya se agotó y eso está generando hundimientos diferenciales importantes. Y estamos tomando el agua del sistema acuífero superior, pero el medio y el inferior, que está por debajo, pues son inviables por lo profundo, el costo que significa bombear el agua desde allá y por la sobremineralización que existe del agua. Altos índices de boro, de cadmio, ¿sí? Que ya hacen inviable el aprovechamiento de esa agua. Entonces dependemos exclusivamente pues, del acuífero superior, ¿sí? La siguiente muestra cómo el perfil geohidrológico que se tiene para el lugar donde se va a hacer el aeropuerto, habla de que son rellenos superiores hasta los 800 metros de profundidad, se encuentran saturados y en su mayoría pueden ser acuíferos permeables, ¿sí? Entonces, por otro lado, a nivel casi de superficie, tenemos un mosaico de limos, de arcillas, y en estas arcillas, que ya se dijo el espesor de unos 80 metros abajo de lo que van a ser las pistas del aeropuerto, estamos hablando de que las arcillas tienen características que durante las lluvias las inflan y durante el estiaje se hunden, diferencialmente se hunden y se inflan diferencialmente. Hoy cuando uno recorre la autopista a Texcoco, Peñón Texcoco, la Peñón Texcoco, vemos cómo la cerca, que era así, va haciendo esto, como un oleaje, ¿sí? Estos son la diferencia, este es el asunto entre hundimientos diferenciales y también que se infla el terreno. Pero entonces lo que pretenden hacer, altísimos costos, y lo que les va a llevar el verdadero retraso para todo eso, es que pretenden deshidratar estas arcillas. Y lo que va a ocurrir efectivamente es que el suelo se va a ir hundiendo completamente. Se va a ir para abajo y diferencialmente. Y ya después deshidratada la arcilla, pues ya difícilmente, o sea, se va a ir compactando de alguna manera, pero esto se va a ir hundiendo. ¿Sí? Por otro lado, ese perfil de arcillas tenemos, ¿sí? Entonces, le están metiendo capas de tezontle que están sacando de las minas estas 180, pero no todo es tezontle, también están sacando basalto. así es. Roca volcánica, que la ponen encima del tezontle para apachurrar, para comprimir el terreno, ¿sí? Y poderlo deshidratar, poder bombear, sacar el agua, ¿sí? Entonces están acabando también con la posibilidad real de poder volver a tener un sistema lacustre en el área, que sería esperanza directa del agua que se requiere. Por otro lado, el agua que quieren sacar de acá adentro, existen estudios sobrados de que hay un transporte horizontal en el sistema acuífero con los subsistemas Chalco, Xochimilco, lo que es el subsistema Ciudad de México, el subsistema acuífero Texcoco, ¿sí? Y allá Xaltocán-Zumpango. Existe transporte subterráneo horizontal del agua y entonces esto vuelve a rellenar el agua. Pero si acá desaparece el agua en lo profundo o la van bajando, se va a rellenar con el agua de acá. Entonces empieza a haber un desabasto en otros sitios. Entonces el problema es mucho más grande. Hace unos años, en 1990, escribí este artículo relacionado a la cancelación de un confinamiento de residuos peligrosos que se quería hacer en este lugar de Texcoco, ¿sí? O sea, como continuado a lo que es el bordo poniente. Bueno, esto evidentemente tiene que ver con que los lixiviados, o sea, que se infiltrarían
no hay sistemas, no existen sistemas seguros totalmente a largo plazo, ni de cobertura, ni de revestimiento de estos confinamientos de residuos peligrosos, ¿sí? Y esto lo dice la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. En otro artículo dice que los lixiviados de los desechos municipales tienen la misma toxicidad que los lixiviados que se pueden generar en confinamientos de residuos peligrosos. Y esto es el bordo poniente y el bordo Xochiac, ¿sí? O sea, el riesgo que hay al sistema acuífero. Y el acuífero, no nos olvidemos que es el que estamos aprovechando para tener agua en la ciudad. Se le da para atrás al proyecto Texcoco, que administraba y generó el ingeniero Gerardo Cruikshank, ¿sí? Con un proyecto sumamente interesante y que fue el que llevó también al control de las tolvaneras importantes que todavía hasta principios de los años 70 se tenían de esta área. Con pastos diseñados propiamente por la Universidad Autónoma de Chapingo, se logró adaptación a los suelos salinosódicos y algunas otras plantas, ¿sí? Bueno, se cancela el tren superficial de la Ciudad de México, ¿sí? Lo que significa que todos los planes, proyectos que se hicieron, y esto es muy importante en esta plática, esta parte, todo el sistema hidráulico, pues, que tiene toda la zona de la gran Ciudad de México, ¿sí? Estaba planeado con relación a este plan Texcoco, ¿sí? Para hacer los cuerpos de agua suficientes, poder crecer con estos cuerpos de agua, ir recuperando el sistema lacustre del expaso de Texcoco y bueno, ahí están en números, ¿sí? Los gastos y descargas, pues, de los drenajes, el balance hidráulico que se tenía, ¿sí? Para que todo esto que se echó a andar, ¿cuánto se gastó? ¿Saben cuánto dinero se ha gastado en eso? Toda la planeación y obras hidráulicas que tiene la Ciudad de México, que ahora tienen que cambiar con el nuevo aeropuerto internacional, porque hasta ya no van a llegar como receptor a Texcoco, sino que de aquí van a hacer otras obras más para sacar toda el agua, expulsarla fuera de la cuenca, ¿sí? Expulsarla de modo que todo lo invertido aquí es una cantidad muy, pero muy superior al dinero que dicen ahorita estar defendiendo que se ha metido en el aeropuerto. ¿Y cuánto valen las aves? ¿Y cuánto valen los ríos y los bosques que van a deshidratar? ¿Sí? Y que van a secar. ¿Cuánto vale todo eso frente la risible cantidad de 100,000 o 120,000 millones de pesos? Esto es mucho más lo que se ha invertido. ¿Cuánto vale toda esta situación? Los hundimientos diferenciales que ha tenido a lo largo del siglo pasado la Ciudad de México, haciéndola cada vez más vulnerable a los efectos sísmicos, ¿sí? Y con hundimientos importantes donde podemos decir que hoy la Ciudad de México está más abajo de Texcoco y la Ciudad de México, vista como megalópolis, como metrópolis, también tiene a Ecatepec en La Mancha, y Ecatepec también está allá por debajo de Texcoco. Entonces el riesgo de inundación es grave, es importante, y no van a la altura las obras que están prometiendo hacer para mitigar el problema. No van en el tiempo, ¿sí? Les corre más prisa lo del aeropuerto que las soluciones a los graves problemas. Formaciones de grietas en la margen del antiguo lago oriente de la Cuenca de México. No solo ya al oriente, también al sur de la ciudad, ¿sí? Ahí pobres amanecieron con esta grieta, ¿sí? Por este problema del manejo del agua, ¿no? La sobreexplotación del acuífero. Esto es en el sur de la Ciudad de México, una unidad del Fobiste que empezó a tener agrietamientos del suelo, ¿sí? Y bueno, todos hemos oído hablar de los socavones, ¿no? Hasta por ahí mismo, casi en Reforma, ¿no?
no me acuerdo la calle, pero Humboldt. Y por otro lado vean la combi buceando ahí. Las combis son altas. Miren la cantidad, estas inundaciones, ¿sí? ¿Quién va a pagar por todo eso? Por todo el riesgo que el aeropuerto nos va a traer, en términos de inundaciones, ¿sí? Porque los niveles están así. ¿Y a dónde va a ir a parar el agua? Cuando el regulador, el DREN general del Valle de México tenía contemplado a Texcoco como la solución a la Ciudad de México en tanto a estos problemas. Y por un lado nos sobra el agua y por otro lado nos está faltando, ¿verdad? Porque estamos importando agua del sistema Cutzamala con sistemas de bombeo carísimos, ¿sí? Para subir el agua a 1100 metros, bajarla, volverla a subir. Todo este sistema de bombeo tiene un costo económico enorme, pero hay otros costos. ¿Cuánto cuesta quitarle el agua a Cutzamala, a Lerma? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta esa agua en términos ecológicos, ambientales, sociales, culturales, políticos también, ¿sí? Y económicos? Es enorme. O sea, los costos que habría que sumar a los costos de bombeo, que son de millones de pesos diarios que tienen que pagar la cuenta en la ciudad, a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad. Toda esta agua que se trae a la Ciudad de México para que se pierda en las fugas de la red potable primaria y secundaria del sistema. Es casi lo mismo lo que estamos perdiendo por fugas en las redes que lo que se está trayendo de agua. ¿Y cómo se compensa esto? Pues justamente cuando quieres tú componer una tubería, se tiene que cerrar el sistema, se compone la tubería, pero aumenta la presión en el sistema y entonces empieza a reventar otras. Y es un cuento que nunca va a acabar, ¿sí? Y considerando que mucho de la tubería es obsoleta. Ya vamos a terminar. A ver. Aquí la apuesta de una visión megalopolitana que ya se tenía desde fines de los años 80, ¿sí? Decía que para 1995 traíamos 34% del agua de fuentes externas y que dependíamos del sistema acuífero en un 66%. Para el año 2025 su apuesta era que íbamos a depender de fuentes externas en un 87% y solo el 13% del acuífero. Pues no es cierto esto. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Los Mazaguas, los pueblos de la cuenca del Balsas en la parte baja, en la zona de también de Temascaltepec, todos los pueblos del Balsas que se opusieron, ¿sí?, para que se concretara la cuarta etapa del sistema Cutzamala, y esto se va para abajo. Esto no les funciona. Pero esta era la visión que apostaban en una visión megalopolitana. Esa visión megalopolitana traía la idea de traerse en total 19,000 litros de agua por segundo de Cutzamala, 11,000 litros de agua por segundo de Amacuzac, 16,000 litros de agua por segundo del Tecolutla y 2,500 litros de agua por segundo del Tepeji. Todo a la Ciudad de México. En una primera opción, en una primera, digamos, visión. En otra visión ya era tomar aguas de otras cuencas, del Atoyac, Mixteco, de Libres, de Nautla, Tecolutla, el Alto Tecolutla, lagunas de Mestitlán, San Juan, Tula, toda esta agua ¿para dónde? Para la Ciudad de México, en esta visión de crecimiento. Pero los pueblos no van a dejar nunca que esa agua venga a México, a la ciudad, para irse toda ella, las descargas, o la gran mayoría de estas descargas, por el río Pánico. Pánuco, ¿verdad? Pánico por la enorme cantidad de descargas de aguas residuales que hay. Bueno, ahora voy a finalizar con una última etapa de este asunto, que tiene que ver, desde mi punto de vista, con el tema central que se debería de estar discutiendo más allá del aeropuerto. El aeropuerto es como la carnada que le pone uno para la pesca, ¿no?
O sea, es el anzuelo del asunto. O sea, una caña de pescar, le ponemos la carnada, la aventamos, ¿no? El aeropuerto para mí es eso, porque el trasfondo de esto es ver a Chimalhuacán aquí, que ya está en los límites ahí, no muy lejos ya del embalse del Nabor Carrillo, ver acá Ciudad de Ecatepec, ¿verdad? Y donde da la vuelta aquí, confinada la ciudad con los terrenos federales. Es decir, la ciudad avanza desde las barrancas del poniente y en los montes del sur, ¿hasta dónde? Hasta aquí. Ciudad de Nezahualcóyotl es Chimalhuacán, Ciudad de Nezahualcóyotl, Ecatepec. Y ahí está confinada la ciudad. Bueno, de lo que se trata para mí, el tema central, es discutir el problema megalopolitano o metropolitano y de resolver el problema metropolitano más allá del aeropuerto. Desde luego que el aeropuerto es el detonador de fondo de todo esto. Pero de lo que se trata es de brincar ya ese límite que les ha estorbado por años, por tratarse de terrenos federales o ejidales, ¿sí?, que les estorban para el desarrollo de la gran ciudad que pretende. Una ciudad que se pretende del orden de agregado en este hueco de unos 3 millones de habitantes más. Ese es el fondo del asunto y el gran negocio. Toda la especulación inmobiliaria que va a fomentar esa gran ciudad que va a llenar todo lo que fue el expaso de Texcoco. Y estos mapas son del Programa Metropolitano de Recursos Naturales que se publica y que se tenía ya planeado de esta manera desde 1997. ¿Sí? Y en 1997 aparece ya ahí el aeropuerto de Texcoco con la orientación que tenía, solo que ahora se gira gracias al esfuerzo de la población de Atenco, ¿sí?, que ha mantenido su dignidad. Allá está el aeropuerto Tizayuca. Toda esta visión de vialidades donde pretenden pasar el arco sur en el suelo de conservación del Distrito Federal, o sea, en suelos rurales desde Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Milpalta, ¿sí?, para partir el suelo de conservación en dos, ¿sí?, pero que el primer intento del arco sur lo echaron abajo los pueblos del sur, principalmente el esfuerzo de Milpalta. Las vialidades secundarias que se verían para articular estas vialidades primarias que vimos en los mapas anteriores. O sea, esa visión ya está desde hace tiempo. La siguiente. Y aquí, o en China, en cualquier lugar del planeta, las ciudades crecen conforme a las comunicaciones. En este caso el transporte, comunicación y las vías férreas es lo que ha llevado la forma de crecimiento de la Ciudad de México desde los 50, 60, 70, 80 y seguimos. Y ahora estos círculos avanzando la ciudad hacia el sureste, que va avanzando de Chalco hacia Iztaccíhuatl, hacia Tlalmanalco, hacia Mecameca. Va avanzando la ciudad para allá. Pues ahora con el nuevo proyecto también va a avanzar hacia Texcoco. De tal manera que voy a decir algo importante para que dimensionemos el verdadero y profundo problema que significa esto. Primero, tendríamos aquí ya el circuito interior, ya está, circuito bicentenario, ¿sí? Tenemos el periférico, ya una vez concretado completo. Tenemos el anillo transmetropolitano, ¿sí?, donde meten el arco sur acá para completarlo, y tenemos el anillo megalopolitano que ya va Pachuca, Tula, Jilotepec, Toluca, Cuernavaca, Cuautla, Puebla. Todo esto es el desarrollo de esa gran visión que se pretende, donde el aeropuerto ya está claramente inmerso. Y resulta que entre los proyectos carreteros, el arco sur partiría estos bosques por ahí, ¿sí? Las autopistas, dos más que se pretenden, Naucalpan, Toluca, cruzarían esto.
Y esta herradura de bosques que está aquí, la vemos en la imagen de satélite acá, y de esta herradura de bosques está dependiendo toda la zona central del país. ¿Sí? Existe un estudio publicado en Geofísica Internacional, que es un órgano de divulgación del Instituto de Geofísica de la UNAM, que habla de que esta cuenca de México acá se está aridificando, se está volviendo árida en tiempos, en un proceso de tiempo largo. Y entonces vemos cómo estos bosques resultan fundamentales en su manejo, preservación, etcétera, ¿sí? Porque el agua del Estado de México, el agua de Puebla, el agua de Morelos, el agua del Estado de México, el otro lado, y parte del agua de Hidalgo depende de la vida de estos bosques, que es donde más precipitación hay en la cuenca de México. La Sierra de las Cruces, Chichinautzin, Sierra Nevada. Y se está edificando todo el centro del país. Entonces está dependiendo de estos bosques. Pues con el proyecto del aeropuerto pretende poder ligar vías rápidas para articular toda la gran ciudad que se va a desarrollar aquí, la aerotrópolis. Esa es la dimensión de este problema. No, el problema no es nada más verlo aquí, el polígono. Cuando se presentó el estudio de impacto ambiental del aeropuerto, se hizo el estudio más bien y luego se presenta la manifestación de impacto ambiental. Esta únicamente consideró lo que es el mero polígono de las 5.000 hectáreas del aeropuerto. No se hizo una manifestación de impacto ambiental que debía de haber sido regional. No. Entonces esta es una anomalía gravísima del asunto, y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal autorizó. ¿Sí? Voy a terminar señalando que tenemos que cortar el hilo umbilical de traer agua desde afuera, y tenemos que aprender a hacer un manejo sustentable del agua, y para ello requerimos generar todos estos cuerpos de agua de este lado. Y el drenaje, en vez de estarlo todo sacando, tiene que tener un tratamiento del agua, porque no vamos a tener agua. Ese es el verdadero problema. En cambio, se empeñan en grandes elefantes blancos como hacer plantas o megaplantas de tratamiento de agua afuera de la cuenca. Es decir, perdón, afuera de todo este contexto urbano, pero que lleva la finalidad de sacar el agua hacia afuera, sacarla de la cuenca, precisamente al alto, somos el Alto Pánuco, y es sacarla hacia afuera. La huella ecológica que tiene el Distrito Federal, hasta este estudio, que tendrá unos 10 años, ocupa 162 veces el territorio del Distrito Federal. Es decir, entran alimentos, sale basura de la ciudad, entra agua, salen aguas negras, entra oxígeno, sale dióxido de carbono, ozono y otros gases, ¿sí? Óxidos de nitrógeno, etc. O sea, la ciudad es una aspiradora de recursos y entrega hacia afuera, todo lo trae de afuera en una equivalencia de 162 veces su superficie, su territorio. Esta huella ecológica que deja la Ciudad de México no se ha resuelto. Los graves problemas de la Ciudad de México en tanto a agua, en tanto a limpieza y recuperación de escurrimientos superficiales, en tanto a manejo forestal, no se han resuelto en la ciudad. No se ha resuelto la contaminación atmosférica, y queremos hacer una gran ciudad allá, para arropar el proyecto del aeropuerto internacional. Existe un riesgo importante volcánico, que es el Popocatépetl, que está latente, y que se ha visto en las experiencias internacionales y globales que hay accidentes aéreos relacionados con ceniza volcánica, y han hecho creer ahorita con los argumentos que eso sería el problema del aeropuerto de Puebla, cuando hay que tener en cuenta, claro, que el viento también sopla
durante unos meses hacia el Valle de México y sopla hacia Texcoco. Y si hay una erupción de cenizas, estas van a venir con el viento. Van a venir acá y ponen en riesgo cualquier elefante blanco, como será el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco o en cualquier otro lugar. El arquitecto Juan Gutiérrez desde hace muchos años viene trabajando una propuesta que yo lo estoy reanimando de nuevo también, que es, pensamos que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez aquí está perfecto para poderse ampliar, dignificando la vivienda de los polígonos que invadieron el polígono donde podía haber crecido el aeropuerto, y dignificándola porque viven hoy junto a los basureros de Bordo Poniente y Bordo Xochiaca del otro lado. Entonces creo que podrían tener mejor vivienda, sin hedores, sin riesgos a la salud como los que tienen con los basureros. Pensamos que la opción no es Texcoco, no es Tizayuca, no es Santa Lucía, sino es articular un sistema metropolitano, pero con el aeropuerto de la Ciudad de México como opción para hacer la tercera pista a casi 1 kilómetro de distancia. Bueno, pues el riesgo volcánico y el riesgo sísmico va a continuar en la Ciudad de México, y pues recuperar y hacer un manejo adecuado del agua justamente nos puede evitar los efectos tan desastrosos como generan los hundimientos diferenciales en las construcciones frente a un evento sísmico mayor, como el que se podría esperar en Acapulco, Guerrero, ¿no? En una zona de quietud sísmica, desde Papanoa hasta Copala, digamos, o sea, pasando por Acapulco. Y el riesgo latente del volcán Popocatépetl está puesto, ¿sí? Entonces, si no nos de veras respetamos y aprendemos a respetar a la naturaleza, no vamos a poder sobrevivir. Pero estos son riesgos geológicos reales, pero quedarnos sin agua, como nos vamos a quedar dentro de unos días nada más por el mantenimiento, pues nada más 3-4 días nos vamos a quedar sin agua en una gran parte de la Ciudad de México. Pues nada más ahí vamos a ver lo que significaría en etapas más largas quedarnos sin agua. Muchísimas gracias por toda su atención. ¡Bravo! Por favor, Luz, si son tan amables. Luz. Luz. Perdón, mi tiempo. Bueno, agradecemos la extraordinaria participación del profesor Luis Miguel Robles Gil Cañedo. Considero que ha sido una síntesis de todas las ponencias anteriores, porque él abarca todos los aspectos, pero de una forma precisa, científica, humana, con respeto a la naturaleza. Muchas gracias, Luis Miguel. Muchísimas gracias.